Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, hermanos, aquellos que nos pueden ver en forma posterior en sus casas, y también gracias a los que estamos reunidos como familia en esta mañana. Les pido, por favor, que abran sus Biblias, el libro 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, por favor. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. La pregunta de esta mañana, y de hecho es el título del estudio de este día, es peticiones del corazón. Al final, ¿cuáles son tus peticiones del corazón? Yo creo que en muchas ocasiones todos nosotros siempre estamos queriendo que esas peticiones del corazón sean cubiertas. ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? ¿Dónde encuentras esas promesas de parte de Dios? ¿Dónde tú te sientes a gusto cuando dices, alguien te pregunta cómo Dios ha trabajado en tu vida? ¿Qué le contestas tú? ¿Cómo ha contestado Dios esas peticiones de tu corazón? 1 Juan capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo le quiero dar muchísimas gracias a Dios por todas las veces que no ha escuchado las peticiones de mi corazón. Porque si Dios hubiera escuchado, hubiera cumplido todas las peticiones de mi corazón, qué enredada hubiera tenido en mi vida. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Muchos ya seríamos astronautas o estaremos enredados y endeudados porque a lo mejor la petición de mi corazón era comprar un coche que no podía pagar o hacer algo que no podía yo cumplir o establecer una relación emocional que era un fracaso para mí, era la petición de mi corazón porque mi corazón anhelaba eso o un trabajo que era perjudicial para mi familia. ¿Cuántas peticiones hemos hecho? Pensando que, como dice la palabra, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y nos olvidamos lo que dice previamente, que es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Pero ¿cuántos nos enredamos como creyentes? ¿Cuántos creyentes conocemos? Y yo tenemos una cuenta muy larga de gente que se ha apartado de la iglesia, que se ha apartado del camino del Señor, porque el Señor no le ha concedido sus peticiones, porque el Señor no le ha dado lo que el corazón anhelaba. Muchas de nuestras peticiones surgen a través de las circunstancias o las condiciones que nosotros tenemos. Surgen a través de lo que yo considero que necesito, de lo que yo considero que es justo que yo reciba. Búscame en tus Biblias el libro de Salmos, capítulo 37, que es el pasaje que vamos a nosotros a estudiar en esta mañana. Las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuáles son esas peticiones de tu corazón? O sea, ¿realmente esas peticiones están yendo conforme a la voluntad de Dios? ¿O esas peticiones están yendo conforme a tus deseos, a tus anhelos, a lo que tú esperas que se cumpla, a lo que tú consideras que es justo y que tú mereces tener? Porque si es así, lamento informarte que en ocasiones cuando se cumpla, pues a lo mejor no es Dios el que te la está cumpliendo. Piensas que sí. A lo mejor son las mismas circunstancias que permiten que se den, pero eso no quiere decir que sea algo que sea conforme a la voluntad de Dios y no quiere decir que nos vaya a ir bien en ese sentido. Por eso el libro de Salmos es tan importante. Nosotros en la Biblia encontramos infinidad de promesas. Nosotros podemos encontrar infinidad de información que está enfocada precisamente a llevar un camino correcto y recto a los ojos de Dios. También encontramos advertencias. También encontramos fuertes llamadas de atención que Dios daba al pueblo. Y encontramos también fuertes avisos de lo que podía pasar si dejaban ellos, y en este caso también nosotros, de actuar y de hacer las cosas. Yo me quiero quedar con una parte de las promesas de parte de Dios. Pero no malinterpretemos. No sesguemos lo que dice la palabra de Dios, porque también la Biblia nos advierte que tenemos que examinar nuestros deseos. Tenemos que examinar por qué estoy pidiendo las cosas. ¿Realmente es lo que
¿Agrada a Dios lo que tú estás pidiendo? ¿Realmente esa decisión que estás tomando, ese deseo que tú tienes, realmente es algo que vaya enfocado a transformar tu vida buscando agradar a Dios con tu propia vida? ¿Realmente es algo que vas a utilizar para hacer de impacto y de bendición en la vida de otras personas? Lo que sea, trabajo, dinero, compras, relaciones familiares, cualquier cosa que tú estés buscando. La palabra de Dios, Pablo nos habla que cuando hablamos de las peticiones del corazón, dice en Filipenses 4:19, Dios suplirá todo lo que os falte. Luego dice, cuando leemos el libro de Josué, que si él se esforzaba y era valiente, Dios estaría con él donde quiera que él fuera. Y nos encanta la promesa. No, Dios me suplirá todo lo que me falte. Y del otro lado, si yo me esfuerzo, me va a ir bien. Pero ya te diste cuenta que cuando eso le dice a Josué, quiere decir que no siempre te ves bien. Que cuando Dios está diciendo en el libro de Josué, si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, te irá bien donde tú vayas. Quiere decir que va a haber dificultades. Quiere decir que vas a caminar contra corriente. Quiere decir que ese avanzar, conforme a tu corazón, de algo que tú anhelas, no quiere decir que va a estar exento de problemas, peligros y dificultades. Y cuando Pablo escribe en Filipenses que Dios suplirá todo lo que nos falte, quiere decir que algún día nos va a faltar. El problema es que cuando pedimos a Dios que nos supla, que cumpla el deseo de nuestro corazón, nosotros anhelamos y deseamos que todo sea fácil. Como si Dios estuviera puesto en una, ¿cómo se llama? En una, lo del gordo de la lámpara, una lámpara, un recipiente que puedas tú frotar, Dios se manifiesta ante ti y puedas decirle, dame 3 deseos. Y como cristianos no son 3, queremos un chorro de cosas, pero no queremos caminar conforme a su voluntad. No estamos dispuestos a que se cumpla la palabra de Dios, de que supla todo lo que nos falte. Y nos olvidamos que algún día nos puede faltar. Y Dios va a desarrollar lo mejor de ti cuando te falte. Los fracasos sirven para que nosotros aprendamos. La pobreza sirve para que nosotros conozcamos la riqueza y la bendición de Dios. La enfermedad existe para que nosotros valoremos la sanidad de Dios. Las dificultades existen para que cuando tú eres fuerte y te esfuerzas, tú digas, salí adelante porque Dios me lo prometió, que si yo me esforzaba, salía de ese lodazal o de ese lugar donde yo estaba envuelto. Entonces, gracias a Dios porque Dios no ha cumplido muchas peticiones de mi corazón. Gracias a Dios porque Dios no ha cumplido muchas oraciones. Porque muchas de esas oraciones, si hablo por mí, quizá no tenían el enfoque adecuado. Quizá estaba yo buscando más mi satisfacción o mi tranquilidad, cuando a lo mejor Dios no necesariamente quería que yo tuviera tranquilidad. Porque quizá en esa circunstancia Dios quería desarrollar lo mejor de mí a través de las dificultades, y puedo dar fe que así ha sido a través de muchos años, a toro pasado. En el momento sentimos la tormenta y nuestra oración es que pasen las cosas y que no nos pase nada, cuando Dios dice, espérate tantito. Tiene que pasar esto para que aprendas. Tiene que pasar esto para que desarrolles tu carácter. Tiene que pasar esto para que valores la salud, valores la riqueza, valores la bendición, valores a tu familia, valores todo lo que Dios nos está entregando. Entonces nuestra oración de nuestro corazón tiene que ser primeramente cumplir la voluntad de Dios y orar conforme a su corazón. Y es lo que dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 37, versículo 1. Y que lo buscaron, no lo busqué yo. Perdón. Salmo 37, versículo 1, dice la palabra de Dios, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, gracias Dios porque estamos en este lugar. Gracias Dios porque podemos estar reunidos. Gracias Padre una vez más porque cumple los deseos de mi corazón. Dios, cuando me permites compartir lo que tú, Señor, hablas en mi corazón, lo que, Señor, tú dices en tu palabra, que me permites dar la oportunidad de compartirlo. Gracias por cada una de las familias que pueden estar escuchando este mensaje y te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón, que, Señor, que tú purifiques toda nuestra vida, Señor, que limpies nuestra mente de esos deseos y esas cosas que en ocasiones hacen pedir y pedir mal. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, y te pedimos que podamos nosotros al final reconocer la necesidad que tenemos de purificar nuestra mente, purificar nuestro corazón para poder pedir bien conforme un corazón limpio. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Toma el control de nuestras vidas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver algunos puntos en esta mañana. Una de las ventajas de la misma palabra de Dios es que te permite ir estudiando y analizando de una manera muy sencilla. Si nosotros queremos asegurarnos de que esas peticiones de nuestro corazón sean conforme a la voluntad de Dios y eso nos garantice que en algún momento se cumplirá no necesariamente nuestro capricho, pero sí la voluntad de Dios en nuestras vidas, que será de bendición a nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es atender la advertencia. Y la primera advertencia que da el mismo pasaje es: no te impacientes a causa de los malignos. ¿Cómo batallaba yo al principio de mi vida con ese sentido? Yo estaba una vida envuelta en tonterías, haciendo las cosas incorrectas, pensando las cosas incorrectas. Acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y dije, todo se va a solucionar. Ya está. Está re fácil. Y me seguía yendo mal. Y seguía teniendo problemas. Y seguía yo teniendo y arrastrando dificultades. Y viví junto con Yola una serie de experiencias que pues eran muy dolorosas para mi corazón. Y por otro lado yo veía cómo otras personas que están y siguen a muchos de ellos haciendo las cosas incorrectas, me molestaba. Entonces, ¿cómo es posible que a él le va bien y a mí me sigue yendo mal? ¿Cómo es posible que si yo estoy cambiando y quiero hacer las cosas de formas correctas y me esforzaba en hacer las correctas, me sigue yendo mal? Era mi percepción. Y a aquellos malos les va bien. Espiritualmente era yo un bebé. Y sigo siendo bebé en algunas cosas. Pero he aprendido, y este pasaje es un pasaje fundamental, porque en muchas ocasiones, hermanos, es muy fácil para nosotros ver a otras personas cómo avanzan, cómo se desarrollan, y decir, ¿y por qué le va bien? Y yo estoy teniendo dificultades. Y nos olvidamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Dios está permitiendo, pues a lo mejor, como dije hace un momento, que algo nos falte para que valoremos las bendiciones puestas por Dios. A lo mejor Dios está permitiendo ciertas dificultades para que veamos la necesidad de esperar en Dios, veamos la necesidad de aferrarnos de la palabra de Dios, veamos la urgencia de regresar a la iglesia, veamos la urgencia de fortalecernos en la lectura, veamos otras cosas. Pero nuestra mirada es corta. Entonces, en lugar, al momento de dificultades, de confiar en esas promesas de Dios y vivir conforme a su voluntad, en muchas ocasiones nuestra tendencia terrenal es ver por qué a él le va bien, por qué prospera en su camino, por qué yo estoy tardando. Tan es así que ella en esta simple porción lo menciona no una vez, menciona y da la advertencia: ten cuidado con eso. Y esto ocasiona en muchas ocasiones que cuando los creyentes están queriendo avanzar, piden, oran y se dan cuenta que la promesa o la respuesta de Dios está tardando y ven que el otro está haciendo lo incorrecto y le va mal y le va bien, lo que ocasiona en muchas ocasiones, lamentablemente, es decir, pues ¿para qué espero? Pues ¿para qué me complico?
Si yo estoy aquí sufriendo de gratis, esperando en Dios, porque dice que tengo que esperar, o que tengo que confiar y que tengo que orar para que Dios me responda, y el otro ni oró ni esperó, y mira que bien le va, esa impaciencia hace que tomemos malas decisiones. Y después decimos, cuando nos va mal, que Dios no contestó mis oraciones. ¿Y qué hace la gente? En muchas ocasiones, pues se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, o sigue tomando una serie de malas decisiones porque el enemigo está buscando a quien devorar. Y pondrá todos los elementos necesarios para arruinarnos la existencia. Para que nosotros dejemos precisamente de confiar en Dios. Es un hecho que Dios nos ha prometido bendición, nos ha prometido sustento, nos ha prometido abrigo. Nos ha prometido techo. Nos ha prometido alimento. Nos ha prometido levantarnos. Nos ha prometido sus ángeles. Nos ha prometido muchísimas cosas. Pero estamos en un mundo controlado por el enemigo. Y las circunstancias no tienen por qué estar alterando nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a vivir confiados, de forma tal que no tengamos envidia de aquellos que hacen lo incorrecto. No hay razón de eso. A lo mejor lo que tú ves que esa persona tiene, o lo que tú piensas que tiene, o lo que tú piensas que estás viendo, porque normalmente cuando tú estás pidiendo recursos porque tienes problemas económicos, vas a voltear a ver a aquel que aparentemente le está yendo bien. Y vas a decir, porque él tiene y yo no tengo. Normalmente vas a ver tu carencia. Pero al final tú no sabes. Tú no sabes lo que la persona está viviendo. Tú no sabes cómo tuvo esas cosas. Tú no sabes la intranquilidad que tiene o el apego que tiene al dinero o a las cosas que tú mismo estás buscando. Tú no sabes las consecuencias que a lo mejor esa persona puede tener. Y si al fin Dios permite que esa persona tenga en abundancia, aunque no sea su hijo de Dios, ¡qué bueno! Papá lo determinó así, mi papi Dios lo hizo así, y pues lo hizo así. Yo entendí hace muchos años, porque esa era un área difícil para mí, aprendí a contentarme con lo que yo tenía. Aprendí a disfrutar las tostadas, enfrijoladas, entomatadas y todo lo que fuera tortilla envuelta con algo que yo la preparaba cuando había carencia en mi casa. Y siguen siendo buenos guisos. Aprendimos. Yo aprendí a valorar lo poco. Y cuando llega lo mucho, pues lo valoro más, y si lo dejamos de tener, pues no pasa nada, porque sé que en algún momento Dios me dará cuando yo necesito las cosas, si es que las necesito. Cuando nosotros empezamos a ver a las demás personas, o nosotros somos impacientes, como dice la palabra, no te impacientes a causa de los enemigos, de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, lo que va a suceder es una actitud de reproche a Dios, de decir, ¿por qué le diste a él y no me diste a mí? Y ese es el principio de tu caída. Porque ellos son felices y yo no soy feliz. Porque él tiene y yo no tengo. Porque Dios, tú me tratas a mí así. Y eso, hermanos, es una advertencia. Porque hará que nos desenfoquemos, hará que las cosas las empecemos a hacer completamente mal, y nosotros no podemos dejar que esas clases de pensamientos lleguen a nuestro corazón, lleguen a nuestra mente, porque el enemigo hará que se aniden ahí. Porque quiere que pidamos mal, quiere que no confiemos en Dios. Lo segundo que tenemos que ver es atender los requisitos. La advertencia es: no te fijes en los malos. Deja que las cosas pasen en el tiempo que pasen, en la forma que pasen. No tengas envidia de esas cosas. Lo segundo tiene que ver con atender los requisitos. Regresa por favor a la palabra de Dios. Dice el versículo 4, 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Primer requisito para poder nosotros ver cumplidos esos deseos de nuestro corazón es deleitarnos en Jehová. Es cuando tú estás con alguien a quien tú amas genuinamente, tú puedes quedar observando a la persona.
y deleitarte con eso. Yo en muchas ocasiones, cuando salimos en familia, yo me siento, estamos yo sentados en un restaurante, viendo cómo mis hijos están cotorreando, y yo me deleito con eso. Es un deleite, es algo que me agrada verlos. O sea, a veces yo me quiero quedar callado porque nada más quiero escucharlos, o a veces estoy en mi cuarto y escucho las risas, y escucho el cotorreo, y me deleito en escuchar eso. Aunque no hablemos, aunque no pase nada más. Y es lo que habla la palabra de Dios. De la misma manera que tú te deleitas en esas cosas, que tú te deleitas con tu familia, con tu esposa, con tu pareja, en lo que tú hagas, también es que deleitarte, ante la presencia de Dios, porque eso irá despertando en ti el deseo de obedecerlo. Eso irá deleitando en ti el anhelo de hacer las cosas correctas y pedir las cosas correctas. Todos aquellos que rechazan el someterse a la instrucción de parte de Dios, todos aquellos que mientras todo está bien, pues todo está bien, ¿no? Obedecemos, hacemos como obedecer, empiezan las dificultades y empieza ese rechazo a la palabra de Dios. Inmediatamente eso generará una falta de deleite en Dios. Eso generará un reproche a Dios. Eso genera en muchas ocasiones el que cuando nosotros no estamos tomando esas instrucciones como una bendición a nuestra vida, sabiendo que Dios obrará en nuestra vida, empezaremos a distanciarnos de Dios, de forma tal que aprendamos a deleitarnos en la presencia de Dios. El otro requisito, la misma palabra de Dios lo dice, capítulo 37, versículo 5, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Primero, deleítate en Dios, luego dice la palabra de Dios, encomienda tu camino. Cuando hablamos de encomendar nuestro camino, es cuando nosotros permitimos y deseamos y le pedimos a Dios que tome completamente el control de nuestra vida. Pero si yo le digo a Dios, Señor, te encomiendo mi camino, eso implica que cuando tu camino empieza a ser desviado, Dios pondrá circunstancias, formas, maneras para regresar al camino. Y en muchas ocasiones, si no tenemos bien enfocada nuestra vista a Dios, si estamos viendo lo que pasa con los demás, si nosotros no estamos deleitándonos en Dios, si no estamos buscando ese sentido de obediencia a Dios, cuando Dios encamine, cuando Dios mueva, cuando Dios, muévete para este lado y no para ese lado, si no lo hacemos así, podrá generar rebeldía y nuevamente no veremos esos deseos de nuestro corazón cumplidos porque no estamos yendo conforme a la voluntad de Dios. No podemos cometer el error de pedir algo. No podemos caer en el error de pedir algo a Dios estableciendo plazos, estableciendo tiempos. Porque tú no estás encomendando a Dios tu camino. Yo pido algo y se cumpla Dios cuando tú quieras. Eso es respetar su soberanía. Eso es entender su omnisciencia y su omnipresencia. Él lo sabe todo, Él está en todas partes y todo lo que yo pida, Él lo sabe porque está ahí. Y Él sabe lo que más me conviene. Entonces, si yo encomiendo a Dios mi camino, pues Él tendrá el tiempo de yo llegar a mi destino. En un momento iré más rápido, en un momento iré más lento, en un momento Dios me mantendrá más lento, o en un momento Dios acelerará los pasos y acercará el cumplimiento de eso que yo quiero, que eso yo anhelo. Pero ¿cuántas veces nosotros oramos? Ponemos a Dios un tiempo y decimos, si no se cumple para esta fecha, Dios, ya se acabó. Y el no cumplimiento genera más dificultades en nuestra relación con Dios. Si Dios no nos contesta, no debe ser motivo de sentirnos frustrados, defraudados. Simplemente tenemos que prestar atención a nuestra petición, ser sabios y esperar en Dios y deleitarme en la presencia de Dios, sabiendo que si yo he pedido y he encomendado a Dios mi camino, Él sabrá tiempo, lugar, estaciones, paradas, aceleradas, las circunstancias. Él hará lo que tenga que hacer.
Porque el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero encomienda a Dios tu camino. Encomienda a Dios los tiempos. Si Dios no contesta tus oraciones, ¿cómo o cuando tú deseas? Quiere decir que Dios tiene preparado algo mejor para ti. Nuevamente, si Dios no contesta tus oraciones, ¿cómo y cuando tú lo deseas? Aunque esa oración esté 100% y perfectamente deleitándote en Dios, haciendo las cosas conforme, encomendando tu camino a Dios, eres obediente, todo está bien, estás esforzándote que todo salga bien y Dios no te lo concede. Es porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Espérate. Algo bueno saldrá, porque tú has encomendado. Y eso es lo que sigue, porque dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Confiar en Él quiere decir, pues Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe de qué manera, Él sabe cómo mover, cómo quitar, cómo orar. Yo nado de, como decimos cuando estamos en Chequillos en la playa, voy de muertito, ¿no? A donde me lleven. Navegando y avanzando conforme Él quiera, deslizándome en Dios. Una de las razones que nosotros no encomendamos a Dios nuestro camino es porque no confiamos en Él. Una de las razones por las cuales no pedimos en muchas ocasiones es porque, no es que si le pido, si no me lo cumple, entonces mejor no oro, ¿no? Yo lo he escuchado. Me lo han dicho a mí. Es que José, es que ¿para qué oro así si Dios no me lo cumple? Pues si no oras, es porque no confías en Dios. Porque dice la palabra, si confías en Él, Él hará. Si no confías en Él, pues no pasa nada en tu vida. Lo que está pasando son las circunstancias, las complicaciones, todo lo que existe, pero tenemos que confiar en Dios. Él hará. Eso dice la palabra de Dios y yo confío en esto. Romanos 8:38, no lo tienes que buscar, te lo cito, dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él entregó a su Hijo a morir por nosotros, por amor a nosotros, ¿tú crees que no es capaz de darte un trabajo? ¿Tú crees que no es capaz de solucionar tus problemas financieros? ¿Tú crees que no es capaz de solucionar tus problemas matrimoniales? ¿Tú crees que no es capaz de entregarte lo que tú estás anhelando en tu corazón? Es tu papá. Te va a dar cosas aunque no se los pidas. Pero le gusta que le pidamos porque quiere tener esa comunicación con nosotros. Dios, nuestro Padre, tiene nuestro futuro en sus manos. Ahí está. Gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por siendo tan tercos como nosotros somos. Pues quién sabe cómo actuaríamos nosotros, ¿no? ¿Quién sabe qué haríamos nosotros si tuviéramos esa capacidad de hacer tantas cosas? Nos hartaríamos. Yo me hubiera fastidiado de mí mismo. Y aún así Dios da oportunidades, son oportunidades, pero atiende los requisitos. Deleítate en Jehová. Encomienda tu vida, encomienda tu camino. Confía en Él y Él hará. No se te olvide. Luego dice, descansa en Él. Versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Si en verdad dependemos de Dios, si en verdad dependemos, si en verdad confiamos, si en verdad hemos encomendado nuestro camino, si en verdad nos estamos deleitando en Él, dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Si lo pediste correctamente, deja la oración, sigue orando, sigue poniéndole a los pies del Señor. Y si realmente dependemos del Señor, no te estarás, preocupando si lo contesta o no lo contesta en los tiempos que tú pensaste que se iba a dar o no. Simplemente confía en Dios, espera en Dios, no te desesperes, confía en Él. Si no descansamos en Él, nos andaremos quejando, nos andaremos desesperando, empezaremos a hacer cosas
que no se van a estar ajustando necesariamente a lo que Él desea para nosotros. Espera en Él. Versículo 7 nuevamente. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. Esta es la segunda advertencia, con motivo del que prospera su camino y por el hombre que hace maldades. Porque es otra tendencia. Oro, me deleito en Jehová, encomiendo mi camino, confío en el Señor, estoy esperando y descansando en Él. Ok, Dios, en el tiempo que tú quieras. Y tu tendencia va a ser ver lo que está pasando en la vida de otros. No hagas eso. No te preocupes de aquellos que están haciendo las cosas llevando su propio sentido. Su destino es diferente que el tuyo. Dios te prometió lugares de delicados pastos. No te preocupes. Dios te ha prometido y prometido y prometido y prometido. Espera en Dios. Cumplirá. No sé cuándo. Me gustaría saber cuándo. Me gustaría bendecirte cuándo. Pero no. No te alteres y no te preocupes. Confía en Dios. Nuestros deseos son parte de la vida cristiana. Dios permite y pone deseos en nuestro corazón. Porque Dios quiere que nos vayamos nosotros aprendiendo y enseñando a confiar en Él. Esos sueños y esos anhelos que tú tienes son puestos por Dios. Dios permite que tú y yo los tengamos y los anhelemos. Dios desea que tú sueñes porque quiere encaminar tu corazón a la persona correcta. Porque quiere que tú lo sigas a Él a pesar de que las circunstancias sean adversas. Quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes, quiere que nosotros aprendamos a confiar, quiere que nosotros aprendamos a deleitarnos en Él, quiere que nosotros nos emocionemos. Seamos honestos. Acuérdate cuando eras niño y pedías algo, algún juguete a tus papás, pedías algo o deseabas algo para tu cumpleaños o el intercambio de Navidad y algo que anhelabas mucho. ¿No te emocionabas porque sabías que algún día iba a llegar? Y lo abrías y te emocionabas y te contentabas porque se cumplió lo que tú anhelabas. Es lo que quiere Dios que nosotros tengamos. Que tú anheles ese regalo, que tú anheles ese deseo, que tú anheles y sueñes. Y que cuando lo recibas, des ese enorme testimonio de que yo confié en Él, yo esperé en Él y Dios me lo cumplió, Dios me lo dio. Y pude ser paciente y pude confiar. Examina tus deseos. Examina tus deseos y tus anhelos para que estén encaminados a la voluntad de Dios agradable y perfecta. No a nuestros anhelos mundanos, no a nuestros deseos de la carne, no a los deseos de los ojos, no a la para gloria de la vida, que son los principios de todos los males que tenemos, que es el pecado. Anhela tus deseos. Anhela que tus deseos sean conforme a la voluntad de Dios y velos alineando a los propósitos de Dios. De esa manera, nosotros podemos ver cumplidas tantas promesas de Dios. La palabra de Dios en Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su voluntad hemos sido llamados y escogidos. Tú has sido escogido para algo grande. Tú has sido escogido para ser un buen padre, un buen empresario, un buen pastor, un buen misionero, un buen líder. Tú has sido escogido. Espera en Dios. Confía en Dios. Si nosotros alineamos nuestros deseos, nuestros pensamientos a Dios, experimentaremos lo mejor que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Y eso te fortalecerá. Eso te hará fuerte, firme. Él conoce tu personalidad. Él te hizo así. Él conoce tus deseos. Él los ha puesto en ti. Él conoce tus carencias. Él las ha permitido en ti. Él conoce tus deseos íntimos. Porque Él sabe que es algo que tú anhelas y es un buen padre. Y Él te dará lo que tú necesites en el tiempo adecuado para ti, en la forma adecuada para que tú lo recibas y para que tú lo valores. Si Dios hubiera entregado tantas bendiciones que me ha dado hoy en día en otras muchas áreas, hace 20 años, 30 años, las hubiera perdido como perdí
tantas veces. Se me escurrían de las manos las bendiciones. Tuvieron que pasar una serie de condiciones y circunstancias para que yo valorase más lo que yo tenía. Pero Dios sabía que así tenía que ser. El que no alcanzaba a entenderlo era yo. ¿Tú lo estás entendiendo? ¿Tú estás ajustando esos pensamientos, anhelos y deseos? Si no ha sido así, creo que es buen tiempo de orar para que el Señor lo haga. Y si es así, confía en Dios y Él hará y Él te cumplirá. Vamos a orar esta mañana. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo especial que nos permites tener, y gracias porque nuevamente podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias Padre porque podemos y estamos seguros, Señor, de que al depositar nuestra confianza en ti, al Señor nosotros deleitarnos en tu presencia, al atender esas advertencias de no estar desviando la mirada a las cosas de la tierra, sino levantar nuestra mirada a los cielos, el estar esperando, el estar confiando, el estar orando en forma correcta. Señor, tú cumplirás, Señor, y tú bendecirás nuestra vida siempre. No a los tiempos, no a nuestra agenda, porque tú no tienes nuestra agenda, tú no manejas el mismo reloj que nosotros manejamos, Dios, sino lo harás y lo permitirás en los mejores momentos y en los mejores tiempos. Enséñanos, Dios, a esperar en ti. Enséñanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a alinear nuestros deseos y pensamientos y nuestras peticiones a tu voluntad. Esto es básico para que nosotros podamos ir poco a poco disfrutando todas esas promesas. Ayúdanos a madurar, Dios. Y para madurar en ocasiones las circunstancias no pueden ser tan fáciles, tienen que ser circunstancias difíciles para que nosotros podamos madurar. Si tú nos concedieras todas las peticiones de nuestro corazón en los tiempos y en la forma, seríamos como esos niños que los padres les entregan todo y a todo le dicen que sí. Estos niños se vuelven desobedientes, tercos y caprichosos. Yo no quiero ser así, Dios, y yo sé que por eso has trabajado conmigo de una manera muy especial y has trabajado en la vida de muchos hermanos y hermanas de formas tan especiales. Yo te pido por sus vidas para que, Señor, tú las mantengas y mantengas firmes en ti, pacientes, y para aquellos que no han entendido esta parte, Señor, que recuerden, tú suplirás todo lo que les falte, quiere decir que faltará. Tú estarás con ellos en momentos de peligros, quiere decir que habrá peligros. En otras palabras, Señor, tú pondrás circunstancias, tiempos, formas, personas, complicaciones, enfermedades, pondrás muchas cosas, pasarán muchas cosas, para que nosotros aprendamos, entendamos que es necesario confiar en ti y alinear nuestras peticiones del corazón a tu corazón. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Llévanos con bien. Señor, bendice a cada familia y en cada hogar que, Señor, ha permitido que este mensaje de tu palabra llegue a su casa. Te damos gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga, les guarde y les prospere.